Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca la lección número 61. 61. Eh, Hoy día estudiamos en el libro de Mateos, capítulo 22, del versículo 14 hacia adelante. ¿Ya? Mateos, capítulo 22. Esta historia aparece en Mateos, Marcos y Lucas. El tributo al César, los saduceos cuestionan la resurrección. Los fariseos preguntan sobre la ley, Jesús y David. Todos estos puntos los vamos a tratar en la lección 61. Oramos al Señor y entramos a la lectura. Padre, te damos gracias por el momento que tú nos das. Vamos a leer de tu palabra, Señor, y pedimos tu dirección y tu gracia. Bendícenos a través de tu palabra, fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lección 61. Y le voy a explicar, esto Jesús viene dando parábolas, ¿ya? Viene con parábolas, y porque tiene un problema con los principales sacerdotes. En el capítulo 21, versículo 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces, él está con quién ahí, con los sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿ya? Y en esto él marca la parábola de los dos hijos, parábola de los inquilinos malvados. Tenemos la parábola de la fiesta de las bodas y esto nos quedan tranquilos en el capítulo 22, versículo 15 que vamos a leer. Traen de nuevo un ataque directo hacia Jesús. Vamos a entrar a la lectura. Dice así la palabra del Señor. Mateos capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Ya? Entonces se fueron los fariseos, ya que Jesús le dio muchas parábolas, no lo pudieron encontrar, una caída a sus parábolas o a las preguntas que le hacían, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con herodianos. Ya no fueron ellos, sino mandaron a los discípulos. ¿Con quién iban? Con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Vamos a entrar a la ayuda. ¿Qué me está diciendo de estos personajes? ¿Ya? Me dice el versículo 15, me hace un resumen del 15 al 40, dice, debido a la popularidad de Jesús, las autoridades religiosas tenían que tenderle una trampa y desacreditarlo entre la gente a fin de justificar su muerte. Acordémonos que ya estaba determinado que Jesús tenía que morir, pero había que encontrarle o armar una treta o una falta, una falla para acusar a Jesús. El 16 habla de los herodianos. Los herodianos eran
un partido político judío que favorecía la continuación de la dinastía de Herodes, aunque ellos y los fariseos eran enemigos naturales. Las dos facciones se unieron en oposición en común a Jesús. ¿Ya? Aquí servía la alianza. Siempre enemigos, pero bueno, ahora unamos nuestra fuerza para que, aunque eran grupos de diferentes pensamientos, pero había un fin, era eliminar a Jesús. Entonces este grupo de herodianos fueron de testigo también para qué, para acusar a Jesús que está traicionando a Herodes. 17. Si Jesús contestaba sí, perdía el favor del pueblo, es decir, que tenían que pagar los tributos. Entonces, si contestaba sí, perdía el favor del pueblo, que odiaba la dominación de Roma. Si contestaba no, sus enemigos lo acusarían de traidor ante las autoridades romanas. Entonces por eso le dice Jesús, ¿por qué me tentáis, hipócritas? El 20, ¿de quién esta imagen? ¿Ya? La mera posesión de una moneda romana evidenciaba su sometimiento al dominio de Roma. Estaban trabajando o se estaba había un comercio y la moneda oficial, ¿cuál era? La romana, ¿no es cierto? La mera posesión de una moneda romana evidenciaba su sometimiento al dominio de Roma. 21. Un Estado de este mundo provee el bienestar de sus ciudadanos, quienes se ven así obligados a apoyar al gobierno, ¿ya? Un Estado de este mundo provee el bienestar de sus ciudadanos, quienes se ven así obligados a apoyar al gobierno. Los ciudadanos del reino de Dios también también le deben obediencia al reino. Teóricamente, no deberían haber conflictos entre los dos reinos, pero allí donde no existe armonía, la lealtad a Dios tiene precedencia. Pero allí donde no existe armonía no existe armonía, la lealtad a Dios tiene precedencia. Vamos a ir a la otra ayuda, no voy a meter en ninguna opinión todavía. También me marca esta y me dice de la siguiente manera. Del 17 al 19. La trampa parecía magistral. Las dos respuestas posibles hubiesen apoyado una rebelión contra Roma o contra Dios. Él la contrarrestó de forma efectiva, mencionando un asunto con el que los judíos conquistados batallaban: pagar impuesto a Roma. Era lo que no querían ellos, pagar impuesto a Roma. Porque quizás estaban altos, ellos igual no eran esclavos, pero se debían al imperio romano. Entonces, en eso habían complicaciones. ¿Y qué nos enseña la palabra a nosotros como ciudadanos? ¡Wow! Nosotros vivimos hablamos de un país de democracia, un país que existen gobernantes. Viene la otra citación, que nosotros en nuestras votaciones elegimos a tales gobernantes. También debemos de pagar nuestras tributaciones al Estado, ¿no es cierto? Nuestros impuestos, no podemos hacerlo loco, no, el Señor me la dio. No. Todas las situaciones se hacen legales.
No podemos hacer, por eso yo voy a comprar un vehículo y no lo no lo voy a inscribir, no lo voy a meter al registro civil, no, lo compro así. Estoy haciendo, estoy infringiendo. Es más, cuando uno compra un vehículo, lo va a inscribir y aún en la notaría se paga un impuesto. Se paga un impuesto. Entonces, por el valor del vehículo, hay muchos hermanos, oiga, y esto es terrible, que no lo llevan a la revisión técnica y prefieren pagar una revisión técnica trucha, que alguien mueva los papeles. Ah, no, le paso 50, le paso 100 y me lo pasa rápido para no arreglar el vehículo. Cuando la situación de arreglar el vehículo es para el propio bienestar de uno. Pero muchos hermanos prefieren hacer las cosas truchas. Qué terrible. Y pasa eso. ¿Para qué hablar de la revisión técnica, para el permiso de circulación? Por todos lados se busca hacer cosas truchas, mal hechas. Y eso también como cristianos nos da un mal ejemplo que estamos haciendo, y sí que lo estamos haciendo mal. He sabido de líderes que inventaron o buscaron situaciones. ¿Para qué? Para sacar beneficios. Beneficios. Es tan increíble que pueden haber pastores que dicen que no están viviendo con quizás su esposa, o líderes, o cristianos. ¿Para qué? Para tener un beneficio del Estado y de esa manera estoy mintiendo, pero estoy agarrando beneficios. Hay hermanos que han mentido al Estado y sacan beneficios. ¿Podía hacer eso? No. Jesús le dice, está hablando del impuesto, ¿ya? De nuestros pagaré, y sí que tiene que ser claro y transparente. El problema cuando no somos claros en esto, no vamos a ser claros en ni una situación. Entonces nos marca Jesús que debemos de ser responsables. Dar a César lo que es de César. ¿Ah? Lo que tenemos que pagar, paguémoslo. ¿Ah? Hay gente que se compró autos muy elevados, de precio muy alto, y los impuestos son caros. Pero es el costo de comprarse algo muy caro. Por eso uno tiene que ver bien lo que va a hacer, o aún comprarse una casa, y si yo voy a estar pagando contribuciones, tengo que ver si después voy a ser capaz de poder seguir pagándola. Pero debo de ser consciente en lo que estoy haciendo. Yo hablo solamente quizás del permiso de circulación de un vehículo, eh, pero también podemos encontrar muchos hermanos que trabajan ilegales. También quizás hermanos que tienen contratada gente no legalmente. Empezamos a meternos en diferentes situaciones que no se están haciendo bien las cosas. Dar a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya? Separa las dos cosas. Lo que tengo que accionar por acá, hacerlo bien, ¿sí? Pero también lo que es de Dios, también tengo que hacerlo bien. Oyendo esto se maravillaron. La cheta era buena. Más encima llevan a los herodianos para ver si ahora lo atrapaba. Pero no van los ancianos, no van los rabinos. ¿A quiénes mandaron? A los discípulos de ellos y a los herodianos. Total, como ya los conocían, ahora mandaron uno desconocido, y Jesús dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Wow. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo,
si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Es decir, morían y no dejaban descendencia. Es decir, los 7 se casaron con la misma mujer. Y después de todos murió también la mujer, ¿ya? En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Aquí hay un lío. Ellos no creían, por eso no creían en la resurrección, porque para ellos esto era un drama y le armaron una historia, un problema, para que se viera que no, era medio difícil resucitar, para encontrarse con tantos líos que vienen después, con tantos problemas. Si está separada y se casó, no, si se le murió, estaba viuda, y se casó de nuevo, y quizás después se casó de nuevo, ¿de quién será el esposo o la esposa? ¿Ya? Es decir, armar una trama para también sacarle, ellos no creían en la resurrección, pero son preguntas bien estructuradas, bien hechas, ¿para qué? Para que Jesús pueda decir, no existe la resurrección. ¿Qué le responde Jesús? Más encima colocan la ley, ¿sí? Colocan la ley. 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una cosa, la Escritura la estáis leyendo mal, estáis errando, erráis ignorando. Mire, erráis ignorando las Escrituras, ¿ya? Es decir, la estoy leyendo, ya tengo errores. Al leer yo ya estoy malinterpretando. Pero también dice, ignorando, erráis, ignorando las Escrituras y otra cosa, y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y para eso se le acabó todo el problema de la mujer con los 7 hermanos, ¿no es cierto? ¡Wow! Y ahí se le acaba la historia. Es decir, está marcando sí va a haber resurrección, pero no vamos a tener problemas con lo que va a pasar después. Después va a ser, a ver, aquí hay una cosa, que erraban e ignoraban el poder de Dios. Habla acerca de la resurrección y aún después de lo que va a pasar de la resurrección. Entonces, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dios nos dejó escrito, yo fui el Dios de Abraham, porque Abraham quizás ya murió, pero yo fui el Dios de Abraham. Ya pasó Abraham. Yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No. Dios habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham. Ellos viven. Aún en este instante están durmiendo, pero ellos viven. Abraham, Isaac y Jacob viven. Aunque hayan pasado cerca de 2000 años, más de 2000 años, ellos viven. Así que la historia se marca de una manera sorprendente en ese sentido. Se enfoca de una manera maravillosa sobre el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hermanos nuestros que hayan muerto o que hayan partido, no podemos decir, no, Él fue, Él era, no, Él vive. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. ¿Ah? Una alabanza dice en ese sentido. Entonces, cuando nosotros siempre, tan increíble, cuando alguien ya parte, oh, era tan bueno, ya lo eliminamos, es decir, ya hablamos de su pasado, ya ha partido. Oh, el hermano era tan lindo, el Señor, oh, era tan especial el hermano, era tan... Ya Él ha pasado al futuro, aún en nuestras conversaciones, aún cuando hablamos de alguien que recién ha partido, oh, si era tan bonito. Era tan bonita en el Señor, era tan especial, oh, cuando predicaba. Si hablamos ya de su pasado, pero como que ya hasta ahí nomás llegó y de ahí miramos hacia atrás. Dios, aunque uno haya pasado, dice, yo soy el Dios del que ha partido, tanto como de Abraham, que ya es más lejos, de Isaac y de Jacob. ¿Y cuánto más de nuestros hermanos en Cristo que han partido? Entonces, le da a estos saduceos una tremenda lección, y una lección maravillosa conforme a la idea que ellos tenían de la resurrección. Voy a ir a la ayuda. Me tiro a un lado, pues voy a empezar a enredar. Dice de la siguiente manera. El caso hipotético presentado por los saduceos estaba basado en Deuteronomio capítulo 15 del 5 al 10. Pero es ridículo a la luz de su rechazo de la resurrección. ¿Ya? Hablaban que se iba a resucitar, pero ¿con quién se iba a casar? No creían en la resurrección, pero sí hablaba que cuando ellos resucitaran, ¿de quién iba a ser esposo ella? Pero igual le colocaban que había una resurrección, pero ahí va a haber un problema después de la resurrección. Igual confirmaban la resurrección. ¿Ya? Del 31 al 32, los saduceos aceptaban como sagrados solo los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y rechazaban la resurrección porque no encontraban nada en ello que apoyara esta doctrina. En el Pentateuco, los 5 primeros libros, no se hablaba de la resurrección. Dios llamó la atención sobre el hecho de que cuando Dios pronunció las palabras en Éxodo, capítulo 3, versículo 6, ellos decían, no habla de la resurrección. Cristo por eso, y respetaban solamente los 5 primeros libros. En Éxodo, capítulo 3, versículo 6, él habla de Abraham, de Isaac y Jacob, estaban físicamente muertos. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Abraham, Isaac y Jacob estaban físicamente muertos hacía muchos años, por lo que evidentemente había vida después de la muerte. Es decir, Cristo les revela algo ignorando ellos, viendo la Escritura, leyéndola miles de veces. Se habían pasado por alto este párrafo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso marcaba resurrección. Se marcaba que los que estaban muertos todavía estaban vivos. Es decir, iban a vivir. No marcó yo fui, no, yo soy el Dios de Abraham. Es decir, Abraham está ahí. No ha desaparecido Abraham. Ellos la habían pasado por alto esta sección, ¿ya? Está el 33. Voy a ir a la otra ayuda, a ver qué me dice. Encontré genial en este sentido. Los saduceos solo aceptaban la Torá y rechazaban la resurrección que no se menciona en el Pentateuco. Ya lo mismo que estábamos leyendo en la anterior ayuda.
apelando al matrimonio por levirato, en el que un hermano de un fallecido se casa con su viuda sin hijos a fin de perpetuar el linaje del muerto. Los saduceos crearon un escenario hipotético para enredar a Jesús. Él subrayó su defectuosa comprensión del poder de Dios y su desconocimiento de la Escritura. Aunque eran 5 libros, no lo estaban leyendo bien o estaban ignorándolo. Entonces, un desconocimiento de la Escritura y de sus enseñanzas acerca de la resurrección. Aunque el matrimonio no existiría en el cielo tal como lo conocemos, la ausencia de relaciones sexuales no afectará en absoluto la felicidad celestial y la plenitud planeada por Dios para ese lugar bendito. De hecho, las relaciones sobrepasarán allí con toda seguridad a los placeres más gozosos de la intimidad sexual en la tierra. De hecho, las relaciones sobrepasarán allí con toda seguridad a los placeres más gozosos de la intimidad sexual en la tierra. Es decir, Dios va a hacer algo especial, pero todo depende del poder de Dios. Hay una cosa que debemos de preocuparnos. Que sí va a haber resurrección. Sería vana nuestra fe de no creer en la resurrección. Pero, aparte de creer en la resurrección, no meternos en los problemas que Dios ya tiene visto y previsto. ¿Y cómo será allá arriba? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y en qué voy a trabajar? Oiga, hay hermanos que ya tienen tremendo lío. Oye, ¿y si me encuentro con él? ¿Y si, con ella no me quiere encontrar? ¿Y qué nombre me irán a colocar? Ya. Preocupémonos de llegar. Eso es nuestra, como decía Jesús, preocupados que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero no nos hagamos mayor problema, ¿ya? Bien, los escribas, subtítulo, los escribas, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, capítulo 22, versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Oigan, ya no lo encuentran, no encuentran la caída. Pero entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le pidieron una nomás. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Ya? Hablan de uno, pero Jesús le responde de los dos, el primero y el segundo. Este es el primero y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, y los profetas. Le piden uno, pero Jesús le da dos. Y se tienen que quedar callados con aquella respuesta. Respuesta. Me dice lo siguiente: el código moral de los fariseos consistía en una serie incontable de disposiciones y regulaciones. Jesús resumió todas las obligaciones morales en la palabra amarás. ¿Ya? En el término amarás. Y los dos, el primer mandamiento y el segundo, parte con el mismo término amarás. Amarás al Señor tu Dios. Y después el segundo dice: amarás a tu prójimo. Entonces usa en la empezada del primero y el segundo la palabra amarás.
expresada en ambas direcciones. Esto es, hacia Dios y hacia el prójimo. La cita en el versículo 37 está tomada del texto conocido como el Shema hebreo, Deuteronomio 6, del 4 al 5, que todos los judíos repetían 2 veces al día. ¿Ya? Esa es la ayuda del 34 al 40. Aquí también tengo una ayuda, a ver qué me dice, se pone emocionante. Los escribas eran expertos en teología y asuntos legales. Los escribas eran expertos en teología y asuntos legales. Ellos fueron los artífices de una pregunta de prueba para Jesús que despertaba un debate candente. El Señor contestó vinculando los dos mandamientos, porque el primero no es posible sin el segundo, ni el segundo tiene sentido sin el primero. Van amarrados, amarás, ¿ya? Esta devoción a Dios de todo el corazón se encuentra en la raíz de la ley del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús. Una relación correcta con Dios es el principio de todo y produce una buena interacción con los demás. Si yo amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, voy a amar ¿a quién? A mi prójimo. No puedo amar al Señor sin amar a mi prójimo. Es decir, van muy, muy unidos en ese aspecto. ¿Ya? Y otra vez los fariseos, y tratando de encontrar a Jesús, no. Una tremenda respuesta da Jesús en este sentido hacia ellos. Jesús, como David, llama Señor a su descendiente. Como David llama Señor a su descendiente, subtítulo, versículo 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora están ellos ahí juntos, Jesús les pregunta a ellos, tanto preguntan ellos, ahora Jesús les está preguntando a ellos. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llamaba Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Buena la pregunta. No sé si la entendió usted. Y esta supuestamente a los teólogos, voy a leerla porque me encantó. Estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Ya? El Cristo, ¿de quién es hijo? ¿De quién dijeron ellos? De David, porque venía de la línea de David, el Mesías. Entonces, si venía de la línea de David, es hijo de David. Pero Cristo le está diciendo, no, están equivocados. El Mesías es hijo de Dios. A ver, ¿por qué? Porque como dice el 43, ahí viene la respuesta. Y él les dijo, pues, como dice David en el Espíritu, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, no a mi hijo. ¿Ah? No dijo el Señor a mi hijo, no, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Cómo habrán quedado? Para ir terminando. ¡Wow! Dice, antes de este momento Jesús había hablado de los líderes religiosos con los discípulos y otras personas. En estos últimos encuentros y parábolas
trató con ellos directamente. Lo habían visto y escuchado, ahora debían contestar a las preguntas más importantes. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? El hijo de David. No era una respuesta suficiente. Este título se utilizaba para el Mesías en deferencia a su descendencia del linaje de David, pero muchos no habían comprendido o creído que él mismo sería también el Hijo de Dios, el Mesías. El Mesías. Si no iba a tener ese título de Mesías, sino iba a ser un descendiente, un príncipe, un rey de la descendencia real de David, pero no tendría tal título como Mesías. Qué importante, especial, bonita la palabra del Señor, siga estudiando, le va a gustar. Trate de ir leyendo, porque en estas discusiones, en estas preguntas, hay mucho que aprender. El Señor le bendiga, gracias, siga estudiando la palabra de Dios.